Ya estamos llegando aquí el día de hoy a mis abuelas y otras madres derritiéndonos literalmente, Gina Pedret. Hola Lupita, sí, está haciendo un calor bien fuerte aquí en la CDMX. Oigan, este jueves, como habíamos quedado desde la semana pasada, vamos a seguir con la serie de mujeres, de madres peligrosas, de madres criminales, de madres, porque bueno, está este mito sobre la gran bondad de las madres y pues no todas, algunas tienen su historia difícil. Totalmente, pero sí pues es que hay mamás más laxas, ¿no? Que no son ay Dios mío, el Alzheimer, No, tan pero aquí exigentes con los hijos y los dejan hacer lo que quieren. claro, pero aquí no se trata de laxitud, se trata de criminalidad, porque una cosa es que consientas esto y otra cosa es que seas una criminal junto con ellos. El día de hoy vamos a hablar de Ma Baker, Gina. Ma Baker, exactamente, Lupita, que fue una mujer que murió a los 62 años abatida por el FBI. O sea, era una de las mujeres más buscadas y murió tras el FBI después de sembrar el terror en el Medio Oeste durante los años 30. Oigan, antes que nada no nos hemos presentado. No. Bienvenidos por estar aquí, gracias por acompañarnos, por conectarse, por compartir, por dejarnos sus likes, por darnos recomendaciones. Tenemos aquí, he tenido unos mensajes verdaderamente fuertes. Ahorita continuamos con Ma Baker, pero he tenido mensajes fuertes sobre mamás en la vida real que han sido crueles, sobre mamás que han hecho la vida de cuadritos a sus hijos. Seguimos tomando todas las recomendaciones, las leemos, no vayan a creer que no las leemos, claro que las leemos, pero continuamos con esta Ma Baker que muere a los 62 años, muere joven, muere bastante joven, y ahorita les vamos a platicar cómo estaba cuando la encuentra el FBI y la mata. Ella nació en 1873 en un pueblo de Missouri y su nombre completo era Arizona Donnie Baker. Créanlo o no, su familia era una familia de fuertes convicciones cristianas y muy de misa y muy de todos juntos y demás, pero Arizona Donnie, primero se llamaba Arizona Donnie y es de Baker por el primer esposo, pero Arizona se casa muy jovencita, Gina Pedret. Pues sí, se casa a los 19 años, Lupita, porque pues como dices esto de las tradiciones cristianas y de esta formación, pues como que a ella no le entraba, no le quedó muy claro, y ella a los 19 años se casa con George Baker, precisamente. George Baker, exactamente. Y tienen 4 hijos, que se llaman Herman, Lloyd, Arthur y Fred. 4 hijos hombres, hombres. 4 hijos hombres. Para la gozadera de Ma Baker. George el papá se fue, George el papá casi no lo menciona, de hecho tampoco es que nos interese mucho, pero porque estamos hablando aquí de mamás, pero de él es importante que se va, los abandona, él no está de acuerdo con la educación que les está dando Arizona Donnie y entonces se va. Yo creo que también él también venía de una familia cristiana y seguro ya de haber dicho, oye, pues tú eres muy consentidora con estos niños que miren, no en su adolescencia, en su infancia, ya habían entrado y ya habían conocido los reformatorios. Así que pues George se va. Pues imagínate, George dice, no, esto no me gusta para la familia y para mis hijos. Imagínate que tus hijos estén en un reformatorio a esa edad y en vez de enfrentar a la mujer, pues mejor se va. Imagínate. Muy práctico el George se larga y sí, francamente, en vez de poner solución, bueno, esto habla de una cosa muy importante, habla del carácter que debe haber tenido Arizona Donnie para que el hombre ya no quisiera quedarse. Hay que recordar una cosa que sabemos, que cuando los niños son pequeños, cuando están en la primera, segunda y a lo mejor hasta en la primera y segunda infancia, su identificación más fuerte es con la madre y las niñas su identificación más fuerte es con el padre. Es en la adolescencia cuando empieza esta cuestión de identificación con el género, y entonces es cuando se decide. Pero cuando están en la infancia, pues su gran amor de los hombres es su madre y el gran amor de las mujeres es su padre. No voy a discutir el asunto que está tanto
puesto este asunto de si los niños a cierta edad pueden elegir su género, porque pues la biología lo dice y demás. Aquí entonces el caso es que se quedan 4 hijos a cargo de una mujer que tiene una disciplina hiper relajada, la adoran, por supuesto, es su gran, imagínense, su madre, y el papá, pues yo para qué me muevo y para qué le echo ganitas, y se va. Ahora sí que es una mujer de armas tomar, ¿verdad? Exacto. Y pues ella a gusto, te digo, ella iba y se peleaba en las delegaciones para sacar a sus hijos, o sea, ya dejen a mi hijo, no lo molesten. Pero mira, lo que pasa es que les voy a platicar, a Ma Baker le gustaban mucho los lujos, le gustaban las armas, le gustaban los coches, y sí tienes razón, era una solapadora. Perdóname que te haya interrumpido, continúa. No, está bien, Lupita, ahora sí que. Bueno, pues es que después de que se va a George, luego, Arizona Donnie, pues muy cristiana y todo, pero conoce a Arthur Dunlop, que era un inútil, un bueno para nada, y entonces, ¿pero qué creen? Para lo que sí tenía un don era para la criminalidad. No, pues no había mejor padrastro para los hijos de Arizona Donnie, que este hombre que les iba a solapar y los iba a ayudar en todo. Y entonces, efectivamente, es el ejemplo que tienen los hijos de Ma Baker después de dejar la escuela. Y entonces, como dice Gina, ahí iba Ma Baker a pelearse a la comisaría para que sacaran a sus hijos, para que los dejaran libres, para que... Yo no sé, ¿no les ha pasado? A mí sí me ha pasado y conocí varios casos de niños en la escuela que los mandaba a llamar la escuela, la directora, el maestro, y las madres, en vez de decir, a ver, vamos a hablar de mi hijo, a corregir su conducta, se ponen del lado del hijo y se pelean con las autoridades. Ahí viene una distorsión muy fuerte, ¿no, Gina? Totalmente, Lupita. Pero eso yo creo que es también cosas de la educación que han cambiado, ¿no? Porque, oye, cuando yo era niña, a ti la maestra te llamaba la atención o te llamaba la directora y bueno, o sea, te daban un reportito de que le tenías que dar a tus papás porque te portaste mal. Ay, Dios mío, bueno, ni dormías del miedo de que es que le tengo que dar porque me dieron un reporte amarillo. Y la verdad es que pues el respeto que se le tenía a los maestros y a los directores. Bueno, teníamos una maestra que nos pegaba, Lupita, en primero de primaria. ¡Órale! Y nos aventaba el borrador y el gis. Bueno, ¿no los creían nuestros papás? A nosotros eso ya no nos tocó. Fíjate que lo que estás diciendo ahorita es muy cierto. Entonces tú tenías miedo por ese reporte y porque además del castigo en escuela venía un castigo en casa por ese reporte. Y era una forma de que los niños y adolescentes y demás tenían de identificar, era la forma que tenían de identificar a una autoridad. Como vemos ahora, por supuesto la autoridad se ha perdido, también la autoridad ha perdido prestigio, es una cosa por otra, pero desgraciadamente yo creo que la parte que más ha sufrido ha sido la educación y sobre todo en cuanto a los maestros. Pero aquí, entonces, pues estos niños les cae un padrastro que es Arthur Dunlop y pues les enseña esto del crimen, ¿no? Exacto. Y ahí es cuando viene lo de que, donde viene nos enteramos que a Ma Baker, pues sí, mira, son criminales mis hijos, pero me traen cositas. Le gustan las armas, le gustan los automóviles caros y le gusta la buena vida. Pues a quién no, Lupita. A ver. Así que los Baker hacen su primera banda. Que es exactamente donde viven, en Orsac. Y poco a poco, con pequeños golpes, pues van ampliando su territorio. Y entonces... Ajá. Y bueno, conforme iban creciendo y todo, pues iban ampliando territorio y en uno de estos, pues lamentablemente, ¿verdad? Fallece uno de los hijos de Ma Baker. No. Quien murió fue el que muere es un agente de la policía porque Herman, uno de los hijos de Ma Baker, se ve acorralado, le sale mal su jueguito. Ellos tenían que hacer muchos planes con el padrastro y todo lo que fuera, hacen un plan, y en esta balacera, en la confusión, Herman dice, me va a agarrar, como dicen vulgarmente, me va a agarrar la chota, me van a meter al botiquín, y entonces mejor, pum, y que dispara y le pega un tiro a una gente. Ahí es en donde los Baker ya tenían denuncias, pero no habían llamado la atención del FBI. Así es. Matan precisamente a un agente. Así es, disculpen ustedes mi confusión. Así es. Exacto.
Total, final, continúa. Entonces sí, después de eso pasó un año para que los hijos de Arizona, ahora Dunlop, de Arizona, terminaran en la cárcel. Exacto. Y entonces, ya que están los hijos en la cárcel, que eran los proveedores de estos... de este matrimonio, de esta feliz pareja. Eran los proveedores de los bienes, de la bonanza, de la familia, pues obviamente eran los que trabajaban, por decirlo así, porque hay que súper entrecomillarlo, eran los que, por decirlo, trabajaban. Y entonces se les van Herman, Lloyd, Arthur y demás. Curiosamente, un Arthur tocayo del padrastro, pero bueno, se les van a la cárcel los Baker y entonces Ma Baker y su esposo, que era un abusivo y era un violento. Exacto, pues entonces se quedan en la más absoluta de las pobrezas. Pero pues resulta que el más abusado de todos los Baker logra salir de la cárcel. Y entonces se logra unir me encantó este nombre porque es de película. Fred. Se unió, sí, es Fred el que sale, que es el más abusado de los niños, pero bueno, de los hijos. Y se une, este es el nombre que les digo que me parece muy de película. Alvin Creepy Carpis. Se une a él y forman la banda Baker Carpis. Y entonces tienen el orgullo de ser nombrados los más buscados por el FBI. ¡Bravo! ¡Super logro! Ellos está orgullosísimo. Imagínate, además este Alvin Creepy es uno de los pistoleros que el FBI consideraba un enemigo público. Exacto. Entonces, pues sí seleccionaban bien a sus compañeros, ¿no? A sus socios, y entonces hacen esta banda a la que se integraron, pues el padrastro, bueno, ¿cómo no? Dijo, bueno, ya voy a ver si trabajo un poquito, y pues la mismísima Ma Baker, obviamente. Arizona Donnie Baker es la que se une. Pero ¿qué creen? Pues Arthur ya se une con los hijastros y qué padre, les vamos a dar con todo, vamos a azotar a todos. Y que aparece muerto el Arthur, que era un borracho, y entonces dicen las malas y las buenas lenguas, que lo que pasa es que el Arthur, además de todo, golpeaba a Ma Baker. ¿Quién se pone a pegarle a la mamá de 4 delincuentes? Pues obvio, le dieron una golpiza y apareció muerto en una carretera el padrastro Arthur, y bueno, pues ellos siguieron su carrera criminal. Pues sí, ya se deshicieron de esta persona que maltrataba a la mamá, y obviamente yo creo que le han de haber tenido un cariño, Lupita, y le han de haber cuidado así como una madre buena y abnegada, así como, imagínate, 4 hombres delincuentes, la mamá pues debió haber sido así como... Mira, yo creo que en mamás delincuentes y no delincuentes, la mamá puede ser venerada y admirada. Aquí lo que pasa es que, insisto, hay una gran identificación y no... a la hora que el papá se va, pues ella se queda como cabeza de familia y es la que de alguna manera los ha protegido como sus pollitos delincuentes, y es la que solapa. Y claro, insisto, delincuentes o no la adoran porque es su cabeza de familia. Al final es su cabeza de familia, y lo que ellos han aprendido es eso. O sea, después de que se va el papá, podrían haber sido niños mal portados, pero a la hora que tienen un padrastro delincuente, pues ya aprendieron todo, ¿no? Y bueno, pues... y encima que maltrate a su mamá, pues eso sí no me va a gustar. Y pues se deshacen de él. La banda de los Baker Carpis siguió creciendo, robaban en pueblos pequeños, y tenían poquitas ganancias, pero pues sí estaban asolados a todos, porque ya pues iban a un pueblito, iban otro, y fíjense que estaban comparados en su época a Bonnie and Clyde, los comparaban con Bonnie and Clyde. Así es, y Hoover, que era el director del FBI. Era el director del FBI, pues eran su dolor de cabeza, Bonnie and Clyde y esta banda de Creepy Baker. Y fíjense que lo que pasa es que ellos, les digo que hacían crímenes pequeñitos y demás, y de repente dicen, estamos ganando muy poco, hay que diversificar el negocio, así como cuando estás empiezas vendiendo botones y después, pues hay que vender cierres, y ahora hay que vender tela y agujas, y así vas haciendo
Vas creciendo tu negocio. Vas creciendo, diversificándote. Bueno, pues ellos dicen, ya no solo hay que robar, ahora vamos a secuestrar. Y entonces lo primero secuestraron un cervecero, $100,000, un banquero, $200,000, y ahí es donde Hoover dice, a ver. Y entonces ya les echen la mira porque ya el secuestro sí está sumamente, es pena de muerte, está sumamente penado. Y además, pues sí, como es lógico, ¿verdad? Pues a grandes personalidades del mundo de Estados Unidos, imagínate un cervecero y un banquero. Exacto, o sea, un notorio. Dedicados a unas cosas pues muy importantes para ellos, ¿no? Y además una cosa tan delicada que en el mundo yo creo que es de las peores crímenes que existen, que es la privación de la libertad y de la vida de otra persona. No estás hablando de te robé la cartera, es que te estoy robando al ser querido y estoy haciéndome dueño de tu vida. Eso es lo que se convierte en un delito verdaderamente grave. Exacto, y pidiendo dinero para tu libertad, ¿no? Entonces, sí, no. Pero pues así diversificaron ellos, entonces empezaron con los secuestros. Exacto. Y como dices, pues entonces ahí el señor Hoover dice, no, a ver, esto ya se está saliendo del control, vamos a acabar con esta situación. Exacto, pero entonces los empiezan a perseguir y les había dicho que Fred, que era el más abusado de todos, pues se va con Ma Baker y consiguen un lugar, lo rentan con otro nombre, pero por supuesto, fíjense que ahí les voy a decir cómo los agarraron ahorita. El FBI logra sitiar la casa en la que están, aunque la rentaron con otro nombre, los logran sitiar, y entonces hay un tiroteo de más de 4 horas, con más de 2,000 balas, y ahí murió Arizona Ma Baker, Ma Baker. Ahí muere con una ametralladora en las manos. Ahí fíjense por qué las agarraron. Porque había billetes marcados. El FBI en uno de estos golpes, lo hemos visto yo creo que en muchas películas, en muchísimas películas hemos visto esto, y es real, yo no sabía que así, pero yo pensé que era como un recurso que se había inventado el FBI, o algún creativo pero yo creo que más bien sí se lo inventó el FBI, en algún crimen, seguramente ya me acordé, a ver, seguramente, no es que me haya acordado, seguramente cuando se pagó el rescate de uno de estos secuestrados, el banquero, el cervecero u otro, a la hora que se pagan los rescates, y es lo que hemos visto en las películas, los billetes se marcan. Y entonces el FBI le da seguimiento a esos billetes. Cuando los delincuentes gastan el billete, ¡cling! Brinca la alarma y dicen, ahí está. Claro, y ya pues ubicas en qué estado está o por dónde anda. Y pues entonces ya es más fácil irlos, pues sí, cercando, ¿no? Para poder llegar a ellos. Se convierte en leyenda, sobre todo por ser la mamá y la líder de estos 4. Hay quien dice que Ma Baker no tuvo nada que ver, que ella no participaba en los robos, pero por lo menos sí se sabe que muere por balazo, o sea, en un tiroteo con el FBI, estando protegiendo a uno de sus hijos, que es Fred, el más abusado. Y además, imagínate, Lupita, ¿quién aguanta, 4 horas de balazos? O sea, imagínate tú todo lo que tenía en casa de armamento, de balas. Y bueno, dicen que obviamente encontraron rifles, pistolas, escopetas. Hombre, para aguantar 4 horas de balazos contra el FBI. Exacto. Pues se necesita, ¿no? Arthur Baker, acuérdense que había un tocayo, Arthur Baker, lo detienen en Chicago, lo habían detenido en Chicago 8 días antes del tiroteo y lo meten a la cárcel a Alcatraz. Alcatraz está, si se acuerdan, en San Francisco. Hay una película que se llama Escape de Alcatraz porque está esta leyenda de que nadie se podía escapar. Hoy lo pueden visitar turísticamente. Y se muere ahí más adelante cuando trata de escaparse. Pues como es una isla, muchos creen que pues nadando se van, pero se ahoga, es muy difícil, era muy difícil escaparse de Alcatraz y uno de los que murió ahí fue Arthur Baker. Arthur, ahí murió. Exacto. Y luego nos queda Lloyd, que es el hermano menos avispado de la familia, digamos, el más despistado, que ese también pagó su condena y fue reinsertado a la sociedad. Ese como que, pues, no, yo sí ya mejor quiero el camino del bien, y voy a tratar de rehacer su vida, ¿no? Y pues así lo hace, entonces empieza a trabajar como cocinero en Fuerte Custer durante la Segunda Guerra Mundial y como parrillero en un restaurante.
sea, que de alguna manera como que empezó a ir por el camino del bien. Pero pues, ¿qué crees, Lupita? ¿Qué le pasó al pobre Lloyd? Que quería reivindicarse con la sociedad, pues al final fue muerto a manos de su esposa. De su propio, o sea, se llama Karma is a bitch. Pero fíjate que hay una cosa interesante, aquí hay que analizarlo. ¿Cómo es posible que los textos que encontramos y que leímos diga que el hijo menos inteligente es el que se rehabilita? Oye, yo creo que escribió esto, no sé, Al Capone o quién, porque resulta que vas a decir que los más inteligentes eran los más delincuentes y los que van a la cárcel, los que se tratan de escapar, y Lloyd, al cual califican como el menos inteligente, pues es el que logra rehacer una vida, aunque bueno, al final muere a manos de su esposa, pero... Y lo que sí es cierto, Lupita, que para hacer todo esto que hicieron, sí se necesita ser inteligente, porque, digo, tienes mucho que planear, mucho que organizar, si no, pues a la primera de cambios te detienen. Puede ser muy astuto, Gina, pero no inteligente. La gente inteligente piensa las consecuencias de sus actos. Bueno, sí, entonces, ¿audaz? ¿O qué calificativo le pondrías? Porque sí, obviamente necesitas, o a lo mejor es una inteligencia mal manejada. Astuto. Y es que sí. Es astucia, arrojo, una total distorsión de los valores, el creer, como se los han enseñado desde que eran pequeños, porque cuando ellos se portaban mal, es más fácil que mi papá se vaya, logro que se vaya de mi casa, a que mi mamá haga algo en contra de mí, a que me castigue. Entonces, ellos tienen una distorsión absoluta de los valores, de la disciplina, de la autoridad, y saben que pueden hacer lo que quieran. Entonces, tienen esta valentía que les da el estar soportados por una mamá que les ha tolerado todo, que además en esa época pues puede ir a regañar a los policías y los sacan, y se han salido con la suya durante mucho tiempo. Entonces, yo no creo que, o sea, son astutos, planean sus cosas, son audaces, arrojados, a lo mejor podría hasta decirse valientes, aunque puede ser privar de la vida a una persona, pues no me parece valiente, me parece terrible. Sí. Entonces, yo los calificaría más bien como astutos, porque insisto, una persona inteligente sabe las consecuencias de sus actos, te cachen o no, ¿no? Sí, y yo a lo que me refiero es de esta inteligencia malentendida entonces, es que para planear todo lo que planearon, claro. O sea, no cualquiera lo puede hacer, sí necesitas una mente fría que te lleve a hacer todo lo que lograron, porque pues, si yo voy y me robo un gansito y me agarran ahí mismo, ¿no? O sea, porque no tienes como toda esa fabricación de a dónde vas a ir, cómo lo vas a hacer, tú dónde vas a ponerte, es una logística que también merece su tiempo. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y pues bueno, como dijiste tú al principio, Ma Baker murió a los 62 años y bueno, así se acaba la historia de Ma Baker y se queda como una de las grandes leyendas en esta historia, que hay muchos, desgraciadamente hay muchos. La semana que entra vamos a tocar dos actuales. Ahorita vamos a hablar de la Ma Baker mexicana, que es contemporánea, por supuesto, pero la semana que entra de otras dos, pero que son verdaderamente dolorosas, muy dolorosas. Esas las vamos a tratar la semana que entra. Hoy nomás vamos a mencionar a nuestra Ma Baker mexicana, que es Dalia Patricia Buendía, originaria de Tepito. Así Ella es madre de dos hijas, deja todo y se vuelve distribuidora de drogas junto con su yerno en la década de los 90. Imagínate, Lupita, qué impresión que una mujer que trabajaba, bueno, primero como cajera, después en un servicio de centro social y después en la Secretaría de Educación Pública. Y resulta que se dedica a distribuir drogas. Y resulta que tenía más de 100 negocios que lavaban dinero. O sea, es que es a lo que te digo, Lupita. Te digo, quizá no es la palabra correcta, pero necesitas tener una mente fría y una mente maquiavélica para poder meterte en esos negocios y lograrlos y que sean un éxito. A lo mejor sí tienes razón, Gina. O sea, sí, por supuesto que debe tener una inteligencia,
porque no cualquiera hace una empresa, o sea, porque ella hace más de 100 empresas Sí. donde lava dinero, donde, o sea, sabe lavar dinero, aprende a hacerlo, en donde yo, sí tienes razón que debe ser una forma de inteligencia, pero es lo que pasa, yo creo, con una inteligencia con mala educación, ¿no? Porque vas empezando y combinada probablemente ahora en este canal que hemos leído muchísimo acerca de psicología oscura, de narcisismo, de manipuladores. Yo creo que hay una dosis de narcisismo muy grande al pensar en los dos casos. Yo puedo hacerlo, nadie me va a agarrar, soy intocable, voy a poder llegar y puedo hacer 100. Y entonces su peor problema fue que resulta que ella tenía complicidad con las autoridades, como tú dijiste, y entonces, esto es en los años 2000 y 2002, ya ha crecido su emporio, ya es una verdaderamente, es como un mini cártel que apoyado por un cártel mayor, y Así es. ejecuta a Mario Roldán, director adjunto de enlace operativo de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos, que ahora ya no existe, pero en ese entonces. Y entonces, pues como le sucede a los Baker, ya te eché el ojo, estás matando a las autoridades. Y de ahí se avienta en un lapso de 20 días, dice ella y su organización, mataron a 3 grandes mandos policíacos. Tenían publicidad con 20 servidores públicos por lo menos, magistrados, una juez de distrito. ¿Y qué sigue, Gina? Pues ya, o sea, imagínate esos niveles, pues ya cómo no te van a voltear a ver, ¿estás de acuerdo? Y ya hay que hacer algo, hay que detener esta situación. Claro. Pero pues la señora, pues entonces como a ella ya la tenían fiscalizada, pues tuvo que dejar Tepito para irse a Nesa. Y pues y un poco lo mismo, ¿no? Ahora sí que a menor escala, pero pues entonces en Nesa funda otra pequeña banda de delincuencia. Exacto. Ahí es donde, bueno, pero crece, ahí crece muchísimo con el apoyo de este cártel, y ya después de todas las fechorías que ha cometido, la detienen el 19 de agosto del 2002 y está recluida en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, junto con sus 2 hijas y supongo su yerno, que debe estar en otro. Así es. De narcotráfico, delincuencia organizada y, por supuesto, de los asesinatos de los altos mandos. En México no existe la cadena perpetua y en México no existe la pena de muerte. Pero sí, la pena máxima es de 60 años y los tiene. Así es, y fue la que le dieron, Lupita, en el 2002, entonces estamos hablando que lleva 20 años, ¿no? 20 años más o menos, y la verdad es que 20, pues sí, apenas cumpliendo 20, 21, o 20, sí. Fíjate 20. que aquí, yo creo que aquí lo interesante de este tipo, estas 2 mamás criminales, es que son mamás que solapan, que son mamás que meten a sus hijos al crimen. Bueno, los de My Baker como que ya llevaban el perfil, pero la mamá, por supuesto, las apoya y le gusta esto de vivir bien y tener el dinero fácil. Claro. Y nuestra Ma Baker mexicana, que dijimos que se llama Dalia Patricia, hace lo mismo, o sea, no importa a costa de la libertad de mis hijos o esta educación distorsionada, porque quien te tiene que dar el ejemplo y encauzarte de alguna, pues son los papás. Ahora imagínate que sean quienes te dicen, no, muy bien, mi amor, por ahí vamos, por ahí vamos. Imagínate, pues sí, es no la contraparte de que si tu papá es abogado, pues te va a dejar su bufete, ¿no? Y pues aquí la señora dijo, no, pues yo me jalo a mis niñas a que también le entren al negocio y cooperen, y pues obviamente ganan muchísimo dinero, Lupita, que pues se te va de las manos todo eso. Padres narcisistas, padres que creen que también que se les enseñan a sus hijos que se puede todo. Y esto sucede a todos los niveles. Fíjate, me estoy acordando ahorita, por ejemplo, de Emilio Lozoya, que está ahorita detenido por el gobierno federal. Y su papá también tuvo problemas. Su papá también tuvo en su momento problemas o sea, por asuntos de dineros y demás con el gobierno, cuando él también trabajó en el gobierno. Y aquí, por ejemplo, en ese nivel también ha metido, o sea, embarró a la mamá, pero embarró a la esposa que vive en Alemania. Entonces, como a todos los niveles, yo creo que es un narcisismo y un creer, a mí no me va a pasar nada y yo sí puedo pasar por encima de todos y me llevo con ellos a mi familia y mi familia va a ser solidaria, los voy a convencer de que yo soy el líder y síganme. Pues te voy a decir algo, Lupita, ahorita que hablas de este caso, yo también tuve un caso muy cercano
que además tengo entendido que el señor todavía vive, pero era un delincuente de cuello blanco, o sea, matón, bueno, así, de todo, de todo. Y el señor también, pues, estaba rodeado, estaba metido en las altas esferas y tralala. Pero lo que dices, él, para que no lo metieran a él a la cárcel, él a veces ponía los nombres de sus hijos, porque decía que era más fácil que metieran a su hija al bote y él desde fuera poderla sacar a que si lo metieran a él. Y a una de sus hijas efectivamente estuvo en el bote y salió del bote y como si, ay papá, pues qué bárbaro, qué mala. No pasó nada, ¿no? Mentes criminales, hijos criminales, se hereda, y de verdad, me parece terrible. Es una distorsión absoluta de valores, y no estamos hablando de religión, estamos hablando nomás de, la ética dice que el fin último del hombre es su felicidad, y la felicidad consiste en el bienestar de todos, el bienestar común, en función de, o sea, en función de tu propio bienestar. Si los demás están bien, yo estoy bien. Pero todas estas personas desconocen absolutamente este significado, ¿no? Y de este caso, Lupita, la hermana menor, eran cuatro hijos, y la hermana menor, que era mi compañera, y además, fíjate que murió hace 2 años. Bueno, yo la oía cómo hablaba de su papá, y yo decía, wow. O sea, era una admiración y una cosa que yo decía, chanfle, o sea, y no sabrá que su papá hizo esto y esto y esto. Eso es en los narcisistas, querida Gina, manipular. Pero impresionante. Si en algún lugar hemos aprendido de narcisistas es en este canal, que hemos leído varios libros acerca de esto, y sí, no, es algo impresionante porque o sea, las víctimas creen en su narciso hasta que despierta. Hasta que un día, con mucha suerte, logran despertar, pero y si no, pues llevarán estas vidas criminales. Gina Pedret, muchísimas gracias. Esta es una vida terrible, las de estas mujeres, porque aunque digan que padrísimo gozaron de lana, pues al final no. Ay, no. No creo que haya sido padrísimo y bueno, pues hay que vivir en paz y hay que vivir lo mejor que se pueda y tranquila y sin hacerle daño a la gente que tienes alrededor, y tratando de vivir de una forma decente. En fin, aunque no vivas con ciertos lujos quizá o con cosas que otras personas tienen, pero yo creo que la paz de tu corazón y de tu alma no la paga nada. Estoy de acuerdo, yo creo que la gente que tiene esta idea de que los lujos y lo demás es la felicidad, tienen que redefinir lo que es felicidad y buscarla en otro lado y de otra forma, una que sea duradera y real. Bueno, pues muchísimas gracias. Suscríbanse al canal, por favor, compartan, por favor, recomiéndennos, déjenos muchísimos likes, millones de ellos si es posible. Gracias, Gina. Nos vemos la semana que entra con 2 casos durísimos. O sea, sí, que los leo, o sea, los pienso y me duele el estómago. A mí me da coraje, de pronto digo, no quisiera ni hablar de ello. No, terrible, terrible. Pero bueno, muchísimas gracias, Gina, y nos vemos la semana que entra. Gracias a todos. Gracias, bye, Lupita, buen día. Buen día, vamos a poner a nuestras abuelas y nuestra música que se oye rarísima.